Gracias por venir a la primera sesión de cortos de Pufa, Crucera Fantástica de esta tercera edición. Da gusto ver con el calor que hace que habéis huido de las calles para buscar el aire acondicionado. Y esta tarde tenemos 6 cortometrajes y representación de 5 de ellos con nosotros. Voy a pasar a presentároslos y después de los cortometrajes vais a poder charlar con ellos. Estarán aquí para cada uno de ellos comentar lo que más les apetezca literalmente de sus propios trabajos y que les podéis hacer consultas. Aquí tenemos en representación de Ecos de Silencio, su directora, Raquel Barracina. Tenemos a Luis Delgado, que mañana creo que tenéis también una mesa redonda en Espacio Senicia a las 12. Margot y Pedro nos presentan Delicias mi amor, que es la representación vallisoletana este año. Con Marino Darés esta mañana hemos disfrutado en Puerto Espacial de Star Wars y aquí vais a disfrutar todos de su cortometraje dentro del universo de Star Wars, o sea que espero que lo apreciéis. Y Jandro, que nos presenta El revisor de aquí. Espero que disfrutéis la sesión de cortos y os encomendamos que os quedéis después. A partir de las 8:30 comenzará el coloquio. Muchísimas gracias a todos por acudir. ¡Ay, gracias! ¡Pues lo paséis bien! Bueno, muy buenas. Recordamos que ahora tenemos, si queréis, un breve coloquio con los responsables de los cortometrajes que habéis visto. Os invito a subir a todos vosotros. Yo creo que vamos a ir por orden de situación para que cada uno de ellos os presente su trabajo, os comente algo de ello y después damos un par de preguntas. Así que comenzamos con Luis Delgado, responsable de One Minute Problem. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Es alucinante ver el corto en una sala prácticamente llena. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Y nada, este corto surge, bueno, como os podéis imaginar, fue una pesadilla montarlo y conseguir los recursos necesarios, pero surgió porque yo hasta hace muy poco vivía en Estados Unidos, que fue donde fui a la escuela de cine. Y cuando salió el COVID estaba allí. Y yo, claro, tenía unas ganas desesperadas de ver a mi padre y a mi madre, porque como habéis visto con la dedicatoria final, estoy muy, bueno, les adoro. Y además mi mamá se puso enferma durante ese tiempo. Entonces me vino la idea, lo que más querría es poder teletransportarme, porque no podía volar, o sea, no podía venir. Entonces fue como surgió la idea. Y además era un rollo como Rami, ¿no? Que estaba como, si me iba a España ya no podía volver, porque el visado que yo tenía era un visado que no se podía ver. Solo podías volver si tenías tarjeta verde. Y yo tenía un visado, o uno, que es un visado de artistas. Entonces al final me fui, porque claro, cuando mi madre vi que bueno, no la quedaba mucho tiempo, digo que le den por culo a mi carrera, pero estaba pues eso, a intentar, moviendo un proyecto, acababa de trabajar, o sea, acababa de terminar 2 guiones para Universal, entonces estaba la cosa como muy caliente, entonces era como esa pelea entre familia y bueno, y sueños, ¿no? Entonces ojalá tuviera una para poder teletransportarme e ir inmediatamente, ¿no? Mi madre me solía decir, porque mi madre era una cocinera excelente, y me acuerdo y me encantaba cuando venía aquí a España por vacaciones, ella bueno, pues me hacía todas las cosas que me gustaban, obviamente. Entonces me decía mi madre, qué bien, ojalá hubiera una máquina que te pudiera enviar la comidita a casa. Y bueno, en el fondo no era la comida, era el amor de mi madre. Entonces, bueno, mi mamá por desgracia se murió, no pude ver esta peli, pero bueno, pues para ella y nada, la quiero mucho. Es una mujer, no os lo podéis imaginar, una santa, la mujer más increíble del mundo, profesional, increíble, inteligente. Y una persona que, bueno, cuando yo era pequeño, cuando me ponía malito en la escuela, decía que llamen a mi mamá, que llamen a mi mamá. Así que mamá es va por ti. ¿No? ¿Cuál es la frase que salía en la Sagrada Familia? Esta que pusieron con drones en el cielo. ¿Cómo era? Primero el amor y después la técnica, creo que era. Pues... pero tienes que hablar de tu corto, ¿no? Bueno, sí, vale, sí. Bueno, nada, espero que os haya gustado. Nada, bueno, el mío es el de... Gracias. El mío es el de Star Wars. Este realmente, si tenéis algún comentario del corto o lo que sea, no hace falta que sea ahora, después me lo podéis comentar, porque es la segunda parte. O sea, este corto que habéis visto de Star Wars tiene una primera parte que está en YouTube y que se llama Last Trial. Entonces yo quiero ver hasta qué punto esta obra funciona sola por sí misma. Entonces
todo tipo de observaciones que tengáis de qué habréis interpretado de la historia y tal, me van a ser muy, muy útiles. Haz la tercera. Sí. Y bueno, paso mientras. Podría avanzar Podrían Ecos del decir más cosas, Silencio. No, que es la Martina. Y Bueno, vamos yo- presentando los cortos. El mío era de Ecos del Silencio, que bueno, yo solo quería comentar que nació de un proyecto de yo con mis amigos de la universidad y que nos lanzamos a ello. Fue un corto que grabamos prácticamente en 24 horas sin dormir. Y fue todo un reto porque contábamos con poquísimos recursos y a ver, bueno, pues no sé, es una historia que no que deja mucho al espectador para que saque sus propias conclusiones y que me gustaría que si tuvierais alguna pregunta o alguna cosa, pues me la dijerais o ahora o después, la verdad. Y no sé, es que no sé qué más decir, no quiero hacer esto muy largo, la verdad. Bueno, tu deje, ¿no? Ah, bueno, y que Juan está aquí, que le quiero muchísimo, que es el mejor director de foto del mundo. Y ya. Bueno, somos dos directores del corto de Técnicas de Amor, el de La Vampira. Creo que todo el mundo decía que era una vampira. Nada, solo decir que también lo grabamos sin apenas dormir porque fue nocturno. Lo hicimos hace un año y lo grabamos aquí al lado en Valladolid, en el Campo Grande, y fue una experiencia maravillosa grabar en esta ciudad de noche. Lo único malo es que lo grabamos en las noches más cortas del año. No hagáis eso si lo vais nocturno. Mala idea. Bueno, esta cosa de rodarlo aquí fue bastante increíble, porque la verdad es que los dos vivimos en Madrid. Pedro tenía esta idea, este guión, que además todo el imaginario como que estaba escrito para ser rodado en Nueva York. Entonces, claro, como que como el giro a terminar rodándolo aquí fue muy bonito, porque además hubo algo también como de repensar nosotros el género, que además es chulo porque como que cada corto, o sea, entra en el género de una manera totalmente diferente. Entonces, como la cosa de que nosotros empezamos como a repensar el género como desde una cosa como más cotidiana, de estar aquí en Valladolid, o sea, de un lugar que conocemos todos, con la gente con la que rodamos como cotidianamente, que eran nuestros amigos, pues ha sido un proceso chulísimo, la verdad, súper, súper chulo. Y ver que aquí también como que en la ciudad hay un montón de gente entregada no solo al cine de autor y las emiltis, sino también a otro tipo de cine. Eso. Entonces, perdón, es que tengo una fonía de la leche, me voy a callar ya, pero bueno, luego respondo cosas. Estoy en modo telepadre. Toma. El mío es el revisor y nace de un enfado, de un enfado cuando me entero que los falsos revisores del gas van por las casas, desgraciadamente aprovechándose de la gente mayor que está sola. Y cuando lees el primer caso te choca, pero luego ves otro y otro y otro. Y quería al final del corto que se vean las noticias que hay, pero es que sigue pasando, no solo en España, sino en todo el mundo. De hecho, uno de los actores que están en la mesa allí cenando y tal, cuando le llegó el guión me dijo, es que a mí me ha pasado. Y es que hace 2 semanas al productor amigo mío, que a su madre le ha pasado, digo, pero tío, que tu madre vea el corto. Entonces sigue pasando y eso a mí me enfada muchísimo. Entonces quería que la gente supiera que esto pasa. Yo creo que el género y todo lo que hacemos también sirve para enseñar cosas que pasan de verdad, para denunciarlas, que no hace falta hacerlo de una forma social o lacrimógena, lo puedes llevar a nuestro mundo de la ficción y el objetivo del corto es esta parte de pasarlo bien y divertirnos, que se sepa que siguen aprovechándose de la gente, te llaman y te hacen esta cosa que a mí me parece lamentable. Perfecto. Claro, mucha gente te conoce por tu faceta de entretenimiento, Sí. pero aquí en Pufa te conocemos por Cava, Sí. en el 2024, ahora el revisor. ¿Qué es eso que te atrae para trabajar en el género, hacer cortometrajes y sobre todo que todos ellos, además tienes a Pablo Puyol, que es casi el actor fetiche para que Sí, todos sí, ellos- yo no, bueno, yo suelo estar en festivales de terror fantástico y tal, pero no sé por qué. Porque yo cuando hice Cava y tal, de repente, pues vamos al Horror Festival de Cleveland, y yo decía, pero si no da miedo, igual que este, ¿no? Yo para mí son misterios, cosas, yo hago cosas que creo que me interesan. Lo que pasa es que me lo llevo a mi terror, igual tengo algo oscuro dentro de aquí y hay que sacarlo pues para no ir por la calle matando a gente, entonces yo lo muestro en pantalla. Entonces, a mí me interesa mucho el ingenio, el misterio, el cine, que la gente tenga
que pensar qué está pasando y tal. Y por eso acabo en los festivales de terror, que estoy encantado, que estoy encantado. Y Pablo Puyol pues fue el primer actor que me dijo que sí, porque cuando tú empiezas a hacer cortos, si bien lo sabéis, luego ¿y quién lo va a hacer? Y nadie quiere hacerlo, porque tú quién eres, te conocen de una cosa y dices, pero bueno, tú vas a ser capaz de hacer esto. Entonces él es la primera persona que me dijo que sí, no me puso ninguna pega en Cava y Cava funcionó muy bien en todo el mundo. Y cuando le mandé al revisor, a él, pues ya como amigo, solo para que me diera la opinión, porque esto se hace mucho, que el guión, claro, tienes mucha inseguridad, o sea, tienes que pasar a alguien para que te vaya guiando un poquito. Y al leerlo me dijo, no busques ningún actor, que lo voy a hacer yo. Y así fue, no busqué a ningún actor y lo ha hecho él y está encantadísimo y así es como surge la magia de estas cosas. Pues continuamos con Pedro y con Margot. La verdad es que Cenizas Mi Amor nosotros lo vimos ya hace unos cuantos meses, cuando era casi un work in progress, venía de Semici Factory y vimos mucho CGI, con todavía buenas escenas pendientes. Entonces, en este apartado sí me gustaría saber, un corto rodado en Valladolid que requiere de efectos digitales, cuáles son los retos que os enfrentasteis para conseguir, no se metas en el juego, porque no podéis quemar campo grande. Bueno, uno de nuestros productores se planteó traer un especialista y prenderle fuego. Claro, nosotros queríamos un plano de alguien ardiendo durante mucho tiempo, ¿no? Al final son 3 segundos, pero y pues eso no se hizo. Nada, conseguimos, tuvimos suerte de encontrar con un chico de VFX maravilloso. Hablamos con él y nos dio... El problema fue que él no podía estar en rodaje. Y los planos de VFX los grabamos la última noche de todos. Y el pobre hombre este no podía estar. Nos dio unas cuantas indicaciones, no seguimos ninguna. Era las 5 de la mañana, el cerebro ya no nos iba. Y bueno, milagrosamente funcionó igual, ¿sabes? Nos dijo, bueno, no he visto nada de lo que os he pedido, pero puedo trabajar con esto ahora. Claro, porque nosotros nos pidieron un plano fijo, estaba hecho como con cámara apoyada, como en un saco de arena. Fue lo último que rodamos, además, como dejar para último plano, el plano como al que tienes que dedicarle más cuidado. Estaba todo, corriendo ya para que llegara el sol. Claro, y contrarreloj contra el amanecer, porque podíamos rodar solo como durante 15 minutos ese plano. Claro, Amparo, la actriz, estaba ya en plan, mira, os voy a aguantar un minuto más. O sea, no, ya. Pero bueno, como que también ha sido un corto que de postproducción ha sido difícil. Nosotros yo creo que estamos acostumbrados a rodar para montar y justo en este corto hemos tenido que aprender a dar un paso de humildad y decir, bueno, igual tienes que rehacer todo porque hay cosas que cuadran y cosas que no tanto. Hemos pasado muchos meses montando, muchísimos, encontrando como otra peli que no era la que habíamos escrito. Pero bueno, como que hay cierta cosa conforme. Y justo esta escena no se parece en nada a la que escribimos. Entonces, como viendo con VFX y con montaje y entre nosotros y tal, cómo podíamos como ubicar todo de nuevo, pues es que es todo de nuevo. O sea, es que yo creo que hay planos que no habéis visto vosotros cuando... O sea, es que había como 3 o 4 más que ya hemos tirado. Un work in progress completo. O sea, hemos visto que hay una evolución de trabajo hasta llegar al día de hoy. Bueno, eso es bonito en el cine también. Pues Raquel nos ha comentado el cortometraje rodado en un día. Y yo creo que voy a ir por esa parte. La dificultad de rodar en un día requiere una planificación, yo creo, de más de un día para poder sacarlo adelante. ¿Cómo es el proceso para planificar todo lo que tenías que hacer en una sola jornada? Pues es que fue todo un verano de preproducción en el cual yo estaba con videollamadas con Samu, que es el que se encargaba de la producción, y él, mientras estaban en camino de Santiago, pues cuando llegaban a los albergues hacíamos videollamada e intentábamos hacerlo todo lo mejor posible. Y claro, la localización era en Albacete. Yo tuve que ir como 2 veces ese mismo verano a ver la localización, grabando. O sea, Juan, que es el director de foto, vio la localización el día que grabamos. O sea, antes no, le tuve que hacer yo las plantas Sí, las plantas de iluminación y todo eso. Y nada, fue como todo ese verano de preproducción y claro, el problema que teníamos era que la localización solo podíamos utilizarla un día. Es decir, en una noche teníamos que grabar absolutamente todo eso. Y menos lo del río, que sí que lo que hicimos fue llegar desde Gandía a Albacete un viernes, empezar a grabar a las 7 hasta las 11 de la mañana del sábado, dormir y luego irnos para el río en el atardecer para aprovechar la Blue Hour, porque a mi amigo Juan le encanta la Blue Hour. Y
Después nos fuimos a dormir y al día siguiente otra vez a levantarse súper pronto, como a las 5 de la mañana o algo así, para grabar lo que quedaba en el río. Y ya está, y llegué a Valencia como a las 4 de la tarde y mi madre me vio con unos pelos de loca y le dije, ha sido la mejor experiencia de mi vida, pero es verdad, en plan, fue la mejor experiencia de mi vida. Y fue un poco eso, la verdad. Vale, muchas gracias. Pues ahora seguimos con el elefante de la habitación, que mucha gente estaba preguntando Star Wars, hemos visto un cortometraje de Star Wars en Pufa. ¿Cómo surge que crees un universo con nuevos personajes y sea la segunda parte? Creo que es un trabajo, sobre todo el nombre de Star Wars, cómo lo estamos viendo y cómo es crear todo ese universo paralelo que has inventado. Pues bueno, justo esta mañana en Puerto Espacial estaba comentando que hay veces que incluso me hubiese gustado que me gustase menos Star Wars, en el sentido de que me gusta tanto y me siento tan atraído que ha acabado siendo mi lengua materna audiovisual. El problema de esto es que ese universo tiene, me han dicho que tiene propiedad intelectual, que es de Disney o algo, no sé. Entonces es una putada, eso porque mi cerebro de manera automática trabaja con todos los elementos y trabaja con todos los espacios y con todas las metáforas que te permite hacer, que bueno, evidentemente hay otros universos de cuento y de fantasía que también tienen este tipo de oportunidades, pero yo tengo como ese magnetismo con Star Wars. Entonces de pequeño yo hacía mucho stop motion, llegué a vivir a Tenerife y en Tenerife pues hay muchas asociaciones con trajes de Stormtrooper imperiales y hay unos paisajes que son de otra galaxia, entonces fue como, ostras, pues puedo ya dejar de hacer stop motion y empezar a hacerlo en acción real. Hicimos un primer corto que está en YouTube que se llama Last Trial, que lo comenté antes, y este no me pude aguantar, es la continuación y se me ocurrió y dije, ay mierda, es que va a haber que hacerla. Y bueno, esa es un poco la historia que hay detrás de Last Trial y de Rebel Storm. Y ya con Nick, la verdad es que habíamos visto su cortometraje ya para Pufa, había pasado por primera ronda de clasificación y lo conocimos en el Mafit de Málaga. Estuvimos hablando con él y la historia que nos contó de cómo viajó de Estados Unidos a España, daba para hacer una mesa redonda de coloquio mañana con él, pero sí nos gustaría conocer un poco sobre eso. Es un cortometraje con mucho apartado técnico, con un presupuesto mucho más elevado de lo que puede contar casi cualquier presupuesto de los que veamos en muchos festivales. ¿Cómo se gestiona ese nivel de presupuesto en un cortometraje y el reto que supone para saber luego la distribución que va a tener a nivel de festivales? Se gestiona mal. Bueno, a ver, yo siempre me ha gustado, o sea, mi filosofía es que yo quiero hacer el tipo de pelis que me hicieron soñar de pequeño o sea, quiero hacer las pelis, quiero que un niño vea mis pelis y sienta lo que yo sienta. No sé si eso lo lograré, pero ese es el sueño, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre que escribo cosas son una locura, ¿no? En la escuela, siempre. Me decía Robert Zemeckis que era un hustler. Yo no sé cómo se dice aquí. Un tío que está siempre pergeñando algo, consiguiendo cosas y todo eso. Entonces, fue un poco así. Entonces, estuve 2 años intentando levantar el proyecto. Y una compañía que se llama MPI Original Films, que es el último logo que habéis visto, tenía unos talleres de desarrollo de cortos, entonces me eligieron y bueno, fue como un poco como Operación Triunfo o algo, o sea, hubo un montón de rondas y luego pasé al taller de dirección. Allí también, bueno, tuve que dirigir una escena en público, o sea, estaban ahí como viendo a ver cómo trabajaba con los actores, es un poco loco, pero al final lo conseguimos y el presupuesto nos dijeron, era muy alto, pero me dijeron que nunca pase que no pase de 5 cifras. Pasó de 5 cifras, pero bueno, lo bueno es que es una cosa muy curiosa. El universo, cuando pones una pelota en movimiento, empiezas como a atraer a gente, y a la gente le mola cuando se hacen cosas que, ciencia ficción, esto no lo puedes hacer, ¿no? Entonces eso hay gente que le atrae mucho. Entonces al final, mi repre de aquí, mi manager puso como 50.000 euros de su bolsillo y todavía no le había hecho ganar ni un duro. O sea que bueno, que al final lo conseguimos. Y fue muy duro por gestionarlo, y el dinero se iba muy fácilmente. Primero porque hay una cosa aquí que se llama el IVA. Yo nunca había trabajado aquí y de repente había que pagar IVA. Digo, pero esto no lo teníamos contado en el presupuesto. Y
luego, claro, como lo hicimos todo bien, o sea, dimos de alta en la Seguridad Social a todo el mundo y eso también era una pasta. Entonces al final tuve que ponerme de rodillas y pedir más dinero. Y bueno, no les gustó mucho, pero al final, claro, ya están metidos en ese tal y al final lo consiguieron. Pero fue complicado, ¿no? Complicado, además, lo más complicado fue que, a ver, este es un corto, pero realmente es como un largo. Entonces yo les decía a la gente, esto no lo podéis hacer una prep en 2 semanas o una semana, esto 2 meses, un mes. Entonces a la gente le costaba mucho también porque, claro, os podemos pagar X, pero, o sea, si queréis hacer esto es porque realmente estáis, y pagamos a todo el mundo, pero todo el mundo tuvo que hacer mucho trabajo esto. Entonces cambiar de mentalidad un poco complicado, pero al final luego yo les decía, por ejemplo a los de arte, a todos, digo, mira, va a ser durísimo, pero cuando lo veas va a ser de las mejores cosas que has hecho. Y efectivamente, al final me lo decía, la gente se creía, no me lo puedo creer, o sea, yo creo que pensaban que era un flipado o algo, que lo soy, pero cuando lo vieron, claro, o sea, yo me tomo esto muy en serio, entonces bueno, también vieron mis otros cortos que son también muy locos, entonces bueno, una locura, no os lo recomiendo, o sea, fue 4 días de rodaje, parece que son muchos comparado con los uno, pero al final estuve una semana tumbado en la cama prácticamente, o sea, estaba, porque claro, los valientes nos quedamos hasta las 2 de la mañana rodando insertos, o sea, con todos esos movimientos de cámara y todo eso hay que ensayarla mucho, se tarda mucho tiempo, no teníamos pues eso al equipo A, pero todo el mundo como que fue mejorando y hubo un momento que hizo clic la cosa y moló un montón, ¿no? Y bueno, como digo yo, prefiero estar pasándolo mal rodando pelis que pasando cómodo en mi salón, pero no haciéndolas, ¿no? O sea que bueno, no os lo recomiendo, pero es lo mejor del mundo. A todo el equipo de los cortometrajes que han venido a presentar, muchas gracias por venir a PUFA, es la primera sesión de cortos que tenemos esta semana. Confiamos en que podáis tener una buena puntuación. Ahora a la salida tenéis las tabletas para votar, para el premio del público. Así que confiamos que hayáis ganado el voto del mío, que esto es como un concurso de Operación Triunfo. Muchísimas gracias a todos. Vaya cortos, ¿eh?